Porque, bueno, pues el secretario de Estado viene cada 9 meses y yo tengo que hablar de mi libro y de los temas de Canarias, ¿no? Hay un tema positivo que tengo que agradecer, la gestión del secretario de Estado, que fue la aprobación del régimen económico y fiscal de Canarias, donde se aprobaron unas medidas importantísimas para reforzar ese sector de la industria del cine en Canarias, con unas ayudas fiscales importantísimas que tuvieron el apoyo por parte de la Secretaría de Estado ante el difícil Ministerio de Hacienda de apoyar esa posición del Parlamento de Canarias de crear una industria del cine en Canarias que tiene unas posibilidades excepcionales, donde el año pasado, incluso todavía sin esas ayudas fiscales, pues pudo ser sede de más de, me parece que fueron 5 o 6 producciones internacionales. Por un lado, por las horas de sol que tiene Canarias, que es muy importante, pero también por ser ese continente en miniatura. Les cuento como anécdota a los diputados que se grabó una película sobre la guerra en Sarajevo, con nieve, y en Pinares. Se rodó Éxodus en Fuerteventura con eso. Se rodó pues la versión nueva de Moby Dick. Se había hecho la de Gregory Peck en La Gomera hace más de 40 o 50 años y en el Teide se había grabado con Raquel Wade hace 1.000.000 de años, pues hace casi 1.000.000 de años, ¿no? Pero tenemos unos paisajes, tenemos el clima y después tenemos una cosa, tenemos grandes profesionales del sector del cine con industrias canarias que están trabajando a nivel internacional, tanto también en el tema de animación, y que el objetivo que tenemos en este momento no es que vengan producciones internacionales de vez en cuando, sino que se pueda crear una industria estable con profesionales de la tierra y, sobre todo, como una nueva oportunidad de trabajo y de creación de economía de Canarias. Y en ese sentido, nosotros hemos apoyado el decreto que se aprobó la semana pasada del cine porque nos parecía que el tema de financiación era muy importante, las medidas de enero y estas medidas del régimen económico y fiscal de Canarias. Y ahora le pido una cosa. Necesitamos, se lo dije el otro día a don Cristóbal Montoro, el apoyo decidido del Gobierno de España en lo que es la difusión internacional, en los canales de los profesionales del cine, de esas ventajas añadidas del sistema fiscal canario y de las condiciones de medios con los que se cuenta en Canarias para esa industria. Seguimos teniendo el segundo paro más alto de España y necesitamos diversificar la economía canaria. ¿Qué tarea queda? La difusión de esas condiciones de Canarias en todos los ámbitos. Y en ese sentido le pediría a usted, al ministro y al Gobierno de España, al ministro de Economía, pero la gestión de usted de este tema, que en los foros internacionales, fundamentalmente europeos y americanos, se pueda estar en la agenda de cuando se hacen esas reuniones con sectores económicos el tema de Canarias como plató. El presidente canario ha estado recientemente en Los Ángeles con el embajador Costos, el embajador de España en Estados Unidos, con unas reuniones con algunos productores, pero parece importante y han pedido la certificación de ese apoyo y de esa garantía por parte del Gobierno de España. Ese es el primer asunto que le quería plantear. El segundo asunto tiene que ver con un acuerdo, un pacto que se firmó en Canarias en estas elecciones, donde estuvo incluido su partido, de un tema que sigue sin resolverse. Sigue sin resolverse y mañana mi compañero Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, interpela al ministro de Hacienda, que es la salida de Canarias de las obras de los artistas canarios sin pagar impuestos, que puedan entrar en España y en la Comunidad Europea. O sea, eso se aprobó, y se lo leo, en el Senado por unanimidad en el año 2014, que decía en concreto: la Comisión de Cultura del Senado insta al Gobierno a estudiar las posibilidades, consecuencias y alternativas para considerar la producción artística canaria, ceutí, melillense como bienes culturales y no meramente como bienes comerciales o de mercado a los efectos de su libre circulación por el territorio del Estado con motivo de su exposición o su divulgación. ¿Por qué se lo saco en este momento? Primero, porque hubo un acuerdo de todos los partidos en Canarias, incluido el Partido Popular, hace un mes en esta materia, porque es muy difícil desde la ultraperiferia, desde la lejanía, que un artista pueda tener la oportunidad en España, en Europa, de exponer su obra, por muchísimas razones que usted entiende. Segundo, hay un coste añadido, como es el tema del transporte, pero ya es el colmo que encima se tengan que pagar impuestos. Impuestos como si fuera que esté trasladando un coche
un palé de harina, y eso no es eso. Es un artista que quiere estar como español y como europeo en igualdad de condiciones. Hay soluciones y yo hoy le estoy planteando este asunto porque a mí me gustaría muchísimo que mañana en la interpelación que va a ser mi compañero ante el ministro de Hacienda, sabiendo cuál es su posición, porque la conozco personalmente, pudiera tener el asesoramiento de la Secretaría de Estado y el Grupo Parlamentario Popular para la posible moción que se firme la próxima semana. El último tema que le voy a plantear es el tema de la subvención al transporte. La subvención al transporte que tenía la Consejería de Cultura históricamente con Canarias, que está prevista dentro del régimen económico y fiscal, que por razones ustedes de ajuste tuvieron que eliminarla y que ha limitado profundamente lo que es la salida de artistas, compañías de teatro de Canarias, músicos a la península para estar en igualdad de condiciones que el resto del territorio español. No se trata de que si van a actuar pues a Cartagena o a Murcia se les pague el traslado hasta Murcia, pero que estén como el resto de los españoles, o en Cádiz en barco o en Madrid, y después ya cada uno pues tira guagua, tira coche, tira camión. Pero lo que no puede ser es que prácticamente sea inviable que las compañías de teatro, los músicos puedan viajar y hacer gira fuera de Canarias, ¿no? Tenemos que recuperar las cantidades que estaban previstas. En el tema del deporte se buscó una solución vía los ingresos a través de la Federación de Fútbol, determinadas cantidades. Estuvieron bloqueados también los chicos de los equipos deporte base porque era imposible competir en las competiciones nacionales y hay que buscar una solución a esto. Me imagino que el tema afecta también a Baleares, a Ceuta y Melilla, porque yo he visto en otros debates donde se ha planteado. Creo que sería un gesto, no estoy planteando que se recupere el 1,5 millones para Canarias que teníamos antes de que llegara el Partido Popular, pero sí creo que hay que poner unas cantidades similares que puedan permitir una actividad también económica que está ya la sociedad una convicción de que la cultura son puestos de trabajo, son actividad y que todos los españoles somos iguales, vivamos donde vivamos. Ese era el otro planteamiento que le iba a realizar. Y el último es qué perspectivas tiene en este momento la Secretaría de Estado de Cultura con respecto a inversiones en la conservación del patrimonio histórico. Criterios otra vez de actuación del famoso cantidad de los ministerios. Va a haber un criterio otra vez objetivo o al final estamos con las gestiones de un alcalde afín o de la presión en determinado momento para lo que es la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio histórico. Hay que retomar un tema que es importantísimo, además dentro de esas líneas programáticas del Gobierno del Partido Popular, donde se habla de la rehabilitación como un elemento de dinamización del sector de la construcción y que no sea solo en vivienda. El sector de la rehabilitación de patrimonio tiene un problema. Es muy especializado, se lo digo porque yo en la ciudad Patrimonio de la Humanidad como La Laguna teníamos empresas muy especializadas con carpinteros que arreglaban los artesonados mudéjar, gente que trabaja la piedra, gente que trabaja la madera, y que ha pasado que muchas de esas empresas han desaparecido y que no tenemos que volver a montar no solo las grandes intervenciones, sino lo que es el mantenimiento y las rehabilitaciones de un patrimonio que España es referencia mundial. Y en ese sentido, saber si se va a impulsar en lo que queda de legislatura actuaciones en materia de rehabilitación del patrimonio. Lo de la catedral hay que valorar que después de tanto tiempo se llegara al acuerdo. No tengo que confesarle que al día de hoy no he podido comprobar, como otras veces en sus comparecencias, cómo están los términos del acuerdo y las transferencias que se tenían que hacer al Obispado de Tenerife. Pero bueno, el acuerdo está firmado y espero que se esté cumpliendo. No se lo planteo porque no he podido actualizar la información en el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos hace un año cuando usted tuvo la última comparecencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Oramas. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Aguirrechea. Gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado de Cultura, bienvenido.